Sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast en línea. Ya nos encontramos en nuestro episodio número 10. Mi nombre es David Sánchez y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Esteban Fuentes, quien es también miembro de nuestra iglesia. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy especial. Se trata de alguien que ha nacido dentro de nuestra iglesia, pero que no necesariamente eso significa un nuevo nacimiento. El ser llamado hijo de Dios es una tremenda bendición. Y es algo que no es necesariamente que porque uno nazca dentro de una iglesia entonces ya pasa automáticamente a ser hijo de Dios, sino que es un proceso paulatino y también una relación muy íntima y muy especial que tiene Dios con cada uno de sus hijos. Y antes de ya comenzar con este podcast, vamos a dar inicio entonces a nuestra introducción. ¿Ya? Pero cuento la anécdota. Ah, ya, Sí, es que no sabía si decirlo. La parte cómica. La parte cómica de esto. Y Ya. digan, bueno, estamos de nuevo aquí grabando porque no. Ya estamos de vuelta, un gusto compartir nuevamente, y digo nuevamente porque la verdad es que ya habíamos grabado este episodio en una ocasión anterior, pero tuvimos unos problemas tecnológicos, ahí se perdió nuestro audio, así que quedó el puro video y como dicen algunos, no era de Dios. No era de Dios, parece que no. Hubieron impedimentos. No sabes, hubieron impedimentos. Hubieron impedimentos. Sí. Así que bueno, ya lo vamos a grabar de nuevo. Por supuesto que no va a ser igual que el anterior, pero bueno, confío, ¿cierto?, de que finalmente esto era lo que el Señor quería que pudiéramos publicar, y también para poder conocernos un poco más. Así es, pues. Bien. Gracias. Bueno, gracias, David, primero que todo también por invitarme nuevamente a grabar con ustedes. Yo abierto a poder conversar con ustedes y contarle un poco acerca de mi historia. Yo, como lo dije la vez pasada también, creo que quizás represento a algunos dentro de la iglesia. No quiere uno ser ejemplo para nadie, digamos, en ese sentido, ni que lo tomen como ejemplo, aunque deberíamos ser ejemplo para los que nos siguen. Pero bueno, que vaya surgiendo aquí esta conversación y que sea lo que Dios permita, que podamos ir conversando abiertamente, poder responder preguntas o ir contando también un poco experiencias que uno como cristiano o como hijo nacido dentro de una iglesia, como muchos quizás de los que escuchan este podcast que han nacido dentro de una congregación, sea cual sea y el nombre que tenga, es necesario en algún momento conocer realmente al Señor. Amén. Y transformar la vida y convertirse finalmente también al cristianismo y ser un hijo de Dios real. Así es. Oye, antes de comenzar ya a conversar más de lleno en este tema profundo, o digamos para hacerlo un poco más livianito al principio, si yo te pregunto, ¿quién es Esteban Fuentes? ¿Qué me responderías tú? Para los que no te conocen, porque en el fondo nosotros nos conocemos ya, es segunda vez que grabamos el mismo capítulo. Claramente. Pero los que nos están mirando no conocen a Esteban Fuentes. Sí, bueno, yo soy Esteban, soy de Puerto Montt. Tengo 35 años actualmente, de repente se me olvida ya. Oye, a veces digo 32, 33. ¿Soltero o comprometido? Soltero. Pasamos el aviso ahí. No pasen ese aviso. Se me olvida, de repente las mujeres se quitan la edad más que los hombres, pero sí, de repente yo inconscientemente me quito un par de años. De pelar. Y me corto el pelo más para que también me quito más años. Pero no te tiñe el pelo. No todavía, ya las canas están apareciendo, pero bueno. Tengo 35 años, ¿cierto? Soy, gracias a Dios, estudié Ingeniería en Prevención de Riesgo. Hoy día estoy estudiando también una segunda carrera en mi vida profesional. Estoy partiendo recién, ya como que me estoy arrepintiendo de seguir. Todavía no sé si seguir. Es por el área de la ingeniería, ¿verdad? Ingeniería civil industrial. Así que estamos poniendo el empeño ahí también para seguir estudiando. Bueno, pertenezco a la Iglesia Metodista Pentecostal, séptimo de línea, toda la vida. Trabajo acá en Puerto Montt, he trabajado en otras ciudades también. Gracias al Señor llevo más de 11 años en la empresa donde estoy trabajando actualmente. ¿Qué es de la industria del salmón? Exacto, de la industria del salmón. Llevo hartos añitos. Me acuerdo que entré haciendo la práctica ahí a la empresa. Me acuerdo que en una reunión de jóvenes yo pedí la oración a los jóvenes para
que me vaya bien en la postulación a la práctica. Yo siempre le digo que parece que oraron mucho los jóvenes Oraron porque mucho. muy bien. Respondió muy bien. Respondió muy bien y de ahí no me han sacado. Así que gracias a Dios he tenido trabajo por todos estos años. ¿Hiciste carrera finalmente en Hice esa? carrera y eso como en la vida profesional y personal claramente va ayudando a irse formando de distintas maneras. Uno se forma en la vida desde la casa, ¿cierto? Desde niño nos vamos formando una personalidad, una manera de ser, una manera de vivir. De pensar. De pensar. En la iglesia también, pues desde la formación, Claro. desde la escuelita dominical, ¿cierto? Cuando uno es chiquitito, yo pasé por todas esas etapas. Escuela dominical, coro de niños, me acuerdo que en algún momento familia de músicos también, en mi caso, así que aprendí a tocar guitarra de chiquitito, o de niño, voy a decir mejor, porque cuando uno dice de chiquitito, uno que es bajito, no le sea, pero bueno, desde que eras niño, aprendí a tocar guitarra, así que dirigía el coro de niños, después con guitarra, coro instrumental, todas esas etapas, y en la vida laboral también, todo nos va formando. Claro. Así que doy gracias al Señor por todo eso. Yo diría que tengo una familia preciosa, hermanos, mis padres, todos en la iglesia, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, tíos, primos, tengo harta familia también en la iglesia, séptimo de línea, sirviendo al Señor. Vienen algunas familias más ahí en camino, así que bien, eso es un poco mi vida. Bueno, ahí no sé. Eso podríamos definir a grandes rasgos quién es Esteban Fuentes. Sí, claramente. Un joven común y corriente. Oye, mira, hermano, en su palabra... Joven aún. Muy bien. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que esa parte sí que es importante, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo creo que este es el tema principal del cual vamos a tratar hoy día. Ya lo veníamos mencionando anteriormente y creo que tú también lo comentabas muy bien. Tu familia prácticamente en su gran mayoría, no sé si en su totalidad, casi todos, le sirven al Señor. Naciste, como nosotros decimos los metodistas pentecostales, o más bien la línea pentecostal, en cuna de oro, o como dicen otros por ahí, en la sala cuna del Evangelio. Sí. Y tienes una gran bendición, porque, bueno, en mi caso también ocurrió así, pero no necesariamente eso significa que inmediatamente creemos automáticamente en el Señor y que tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un proceso en el cual debemos creer. Y también de ahí en adelante, ¿cierto? No por carne ni sangre, sino que directamente de Dios. Entonces nos transformamos en hijos suyos. Hay una palabra que se me venía a la mente, porque hay muchas personas que van como a la iglesia de forma un poco presionada por el entorno familiar. Entonces hay muchos jóvenes que tú ves creciendo, que están en el coro de niños, después pasan a los preadolescentes, pasan a los adolescentes, llegan a la juventud, pero nunca han aceptado al Señor. Y tú ves que a lo mejor su familia se congrega, participa en los grupos, predican, algunos están en cargos de liderazgo, pero de pronto no hay realmente un compromiso con el Señor, nunca han depositado su fe en Él. Tampoco, si tú les preguntas, dudan del Señor. Y realmente es como lo que Jesús peleaba muchas veces con los fariseos, cuando Él los trataba de hipócritas o de sepulcros blanqueados. Y la palabra hipócrita, que también se compone del griego, que tiene que ver con una máscara. De hipo, ¿cierto? Viene de máscara. Entonces vamos a la iglesia como con una máscara encima, aparentando, y que también tiene que ver mucho con la palabra actuación, de salir a actuar, como le gustaba, ¿cierto?, a los griegos. Pero ir a la iglesia no es una actuación, o no debería serlo. Así es. Pero nos damos cuenta que cuando vamos a la iglesia encontramos que muchos están con una máscara aparentando ser algo que para nada son. Y que cuando salen de la iglesia hacia afuera, realmente se sacan esa máscara y se muestran tal cual son frente a sus amistades más íntimas, pero de pronto frente a sus padres en la mesa, entonces ahí se comportan de manera un poco más correcta. Cuando conversan con sus líderes, con sus pastores, ahí son excelentes cristianos, ¿cierto? Pero en otro entorno no. Y sabemos que los que amamos al Señor realmente no debiésemos nunca estar actuando. Siempre debiésemos estar reflejando lo que Cristo ha hecho en nosotros. Así es. Y bueno, ahí no sé si nos puedes contar un poco tu historia, porque, bueno,
los que no alcanzaron a ver el capítulo que grabamos la vez pasada, ahora sí lo vamos a volver a repetir. Nos contabas un poco de esa historia, en donde tú nos comentabas el minuto en que ibas creciendo, ¿cierto? Y llega un minuto importante en el que, por supuesto, que te pasan muchas cosas. Te tocó ir en la barca con bastantes adversidades hasta el minuto en el que dice, bueno, en esta tormenta Cristo es el que puede traer la calma. Sí, No sé si nos puedes comentar un poco eso. Sí, o sea, mira, primero, a lo mejor antes de contar eso, solamente acotar algunas cosas a lo que tú comentabas respecto de el que cree en el Señor será salvo, uno puede decirlo, pero esto va mucho más allá de solo creer, porque los demonios creen y no son salvos. Satanás cree y no por creer, ¿cierto?, alcanza la salvación. Uno, desde que es criado, ¿cierto?, en la iglesia, comienza a creer también en un Dios creador, en un Dios que ha hecho todas las cosas, pero no solo por creer alcanzamos la salvación. La iglesia, ¿cierto?, en general, no solamente hablo de la nuestra, sino que una iglesia cualquiera donde se predica el Evangelio de Jesucristo y se forma, ¿cierto?, a las personas, desde niños los padres tienen una responsabilidad y eso no indiscutible. Es indiscutible. O sea, la responsabilidad de los padres de llevar a sus hijos y formarlos en la casa del Señor y llevarlos a lugares en donde se predique la palabra del Señor y puedan crecer con buenos valores cristianos, eso es fundamental. O sea, desde niños la responsabilidad de los padres tiene que ser sembrar la palabra del Señor desde el día hasta la noche, en todo momento, en todo tiempo. Y no solamente, inclusive, llevarlos, no se trata solamente de llevarlos a la iglesia y que ahí les llegue un poquito, ¿cierto?, de sabiduría del cielo o se comienza a sembrar la palabra del Señor, sino que en la casa hay una responsabilidad de cada minuto que los padres pasan con los hijos, de irlos formando día a día. Día a día, ¿cierto?, en el Evangelio. ¿Ya? Y esa predicación no se la puede dejar uno como padre solo al pastor, solo al líder de jóvenes, solo a la jefa de coro de niños, solo al profe de la escuela dominical, sino que es desde la casa. Y eso yo doy gracias al Señor porque mi familia se dio desde niño. Y uno desde niño es formado en la casa del Señor, es formado en la casa de mis padres, uno va tomando ejemplos también. Claro. Te entregaron todas las herramientas de... Todas las herramientas. Y esa es la responsabilidad de los padres que es importante y es fundamental cumplir. También de los que nos rodean. Claro. O sea, tú como padres, ¿quiénes rodean tu casa? ¿Quiénes son los que llegan? ¿A quiénes invitas? ¿Con quiénes comparten tus hijos? Todo eso finalmente va formando la conducta de tus hijos. Y yo doy gracias al Señor porque finalmente desde ahí, ya desde la cuna, fui rodeado por un círculo cristiano, creyente. Y eso es bueno. O sea, qué bueno que comentas eso porque creo que hay muchos padres que de pronto pasa el tiempo y se sienten culpables de haber desaprovechado el tiempo, de haber dicho, tuve la oportunidad de predicarle a mis hijos, no solamente de palabras, sino que también con hechos concretos durante toda su vida y sobre todo en la etapa de la niñez, que es donde muchas veces te calan cosas profundas para el resto de tu vida. Y en tu caso creo que tus padres no pueden decir aquello. No, claramente. Ellos son los primeros en decirte probablemente, y conociendo al hermano Juan también, a tu madre, no creas, Esteban, que nunca te prediqué. No, entonces, si te llegas a alejar, Esteban, no es culpa porque... no me puedes echar la culpa a mí de que yo nunca te hablé y nunca te instruí, nunca te dije las cosas que realmente son conformes a su palabra, cuál es el diseño que Dios entonces ha dejado para nosotros, de cómo nos debemos comportar. Creo que no podrías decir aquello. No, exactamente. Y eso es así y esa es la convicción yo creo que todos los padres deben tener o ser capaces de decir. Si algún día llegan al cielo y Dios les pregunta o les dice ¿qué hiciste con tus hijos? Ojalá todos los padres sean capaces de decir yo hice todo lo que pude, todo lo que estaba al alcance de mi mano para que mis hijos aprendan de las cosas del Señor, se rodeen de cosas del Señor y todo lo hagan conforme a lo que la Biblia nos pide. Claro. Que la palabra del Señor esté desde el amanecer hasta el dormir, ¿cierto? Claro. Antes de acostarte, al levantarte, cuando andes por las calles, o sea... En tu día a día en tu día a día ir recordando todo el tiempo. Ahí está esa es como la primera etapa de la vida de uno como cristiano, nacido en la iglesia, es lo que vive, ¿ya? El cristiano. Así es como deberíamos vivir. Pero van pasando los años y uno se comienza a formar de mil maneras. Entramos al colegio, ¿cierto? En la escuela básica, allá vamos recibiendo también otros aprendizajes. Hoy día hay ideologías, ¿cierto?, que están en los colegios que también
complejizan mucho Sí. más. Y se Quizá contraponen. se contraponen a la Entre enseñanza sí. cristiana y dificultan quizás la enseñanza de los padres o se contraponen con lo que vamos enseñando en la iglesia. O sea, hoy día es un camino más difícil quizás para los padres en ese sentido. Muchos han optado por el homeschool, tratando de sacarlos un poco de este periodo o de este proceso de ideologías que muchas veces está inserto en la educación secular hoy día, tratando también de apartar a sus hijos en esta enseñanza más de valores cristianos. Por lo tanto, eso hace más difícil la enseñanza. Pero nos vamos formando de todas esas maneras. Ahora, ¿por qué cuento eso? Porque, bueno, de eso se trata un poco el podcast de hoy día. Uno puede nacer en una familia cristiana, puedes rodearte en una cuna de oro, rodearte de personas cristianas, todo lo que sea, pero eso no te da la salvación. Entonces, ¿en qué momento uno llega a ser salvo? ¿Por qué muchos jóvenes que nacen también en la iglesia, en algún momento, generalmente en la adolescencia o en la juventud, se terminan apartando de los caminos del Señor? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el quiebre? ¿O hay un quiebre o nunca hubo, digamos, un conocimiento de parte, un conocimiento, un acercamiento a Dios o un convertimiento realmente al cristianismo? Hace años atrás me acuerdo que en la juventud se trató un tema que era convencidos o convertidos. Ese era como los dos polos. Entonces, ¿eres convencido o estás realmente convertido? Porque muchos viven o vivíamos convencidos simplemente de que estábamos haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque nos formamos desde niños a hablar bien, ¿cierto? A comportarnos bien, a ser de apoyo, a ser de ayuda. Somos ejemplos, ¿cierto? En el colegio, yo me acuerdo que en la escuela básica salía con los primeros lugares, me iba bien, ¿eh? Era Mateito. Se peinaba. Era Mateito. Hoy día trato de hacerlo, pero cuesta más ya. No, es humilde, es Mateo, digamos la verdad. Me acuerdo, me iba súper bien, salía como el mejor compañero, me acuerdo salí una vez mejor compañero de todo el colegio, la Marcela Paz, en esos años. Pero claro, porque uno como cristiano se va formando de esa manera. Había que hacer un trabajo. ¿Y quién era el primero que aparece ahí? El evangélico, claro. El cristiano, ¿cierto? Ahí Esteban estaba tratando de ayudar a su profesora, a sus compañeros, todo. En la enseñanza media, ¿cierto? Lo mismo. En la universidad, después cuando me tocó trabajar, lo mismo. En el trabajo, ¿cierto? Lo mismo. Siempre uno, porque tenemos esa enseñanza, o sea, tenemos valores o formas de ser, formas de vivir, formas de ayudar, que nos ha inculcado, ¿cierto?, esta vida cristiana. Son muy buenos valores o estilos de vida para aplicar en nuestro día a día. Pero hay otras personas que nunca han asistido a una iglesia, que nunca nacieron en una familia cristiana y que tienen mejor comportamiento que nosotros inclusive. Claro, ¿y cuál mejor? Lo conversábamos en el podcast anterior con la Eli que... Lo escuché. Hay una diferencia súper grande entre una persona que tiene un estándar moral alto... Altísimo. Y de alguien que no tiene al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Pues, solamente comportarnos bien, hablar bien, no decir garabatos, no fumar, no drogarse... no tomar una chelita, escuché eso de la ética. ¿Qué es lo que nos hace diferente? El domingo en el discipulado que estamos haciendo en la escuela, en la iglesia están haciendo varios discipulados y eso uno agradece a Dios también por esos espacios que se dan en la iglesia de ir aprendiendo más allá de solamente ir a escuchar una predicación un día domingo, un día jueves. Estamos en el discipulado, yo estoy en la vida de Pablo 1, ahí estoy en el 4 ya. He ido subiendo a niveles. Va en el primer lugar igual. No. Hay otros más estudiosos que trato de llegar ahí con mi tarea hecha, pero cuesta en la semana. Y ahí justamente estudiábamos acerca de esto, de lo que es cuando uno como cristiano, qué es lo que nos hace diferente. Me acuerdo que hablábamos de un caso, decíamos... hablábamos de que la iglesia va a ser perseguida, va a pasar tribulaciones, lo va a pasar mal la iglesia acá. Y nosotros decíamos, oye, pero nosotros hoy día lo estamos pasando mal. No sé, nos echan de los lugares donde vamos, nos están tirando piedras. Bueno, yo no sé si llegaremos a eso en algún momento, pero muchos de nosotros nos tratan demasiado bien, nos premian, nos invitan para todos lados, nos consideran en todo,
Entonces, ¿estamos realmente como entregando el mensaje verdadero o solamente estamos teniendo buenos comportamientos? ¿Estamos hablando acerca del pecado? ¿Estamos enfrentando realmente o entregando el mensaje del Evangelio como Dios espera que nosotros lo hagamos o solamente tenemos buenos comportamientos? O sea, Claro. tenemos la opción de predicarle todos los días quizás a nuestros colegas, a nuestros amigos, claro, pero no es solo eso. entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, cuando uno es criado, ¿cierto?, de buena manera en la iglesia, pero en algún momento tenemos que llegar a conocer al Señor, tenemos que llegar, más que solo a conocer al Señor, el Señor tiene que llegar a transformar nuestra vida en algún momento. Porque esto es de Dios hacia nosotros. Ya la palabra de Dios dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de que el Señor tiene misericordia. Amén. Entonces, en algún momento, Dios tiene misericordia de nosotros. Habiendo millones de gente, millones de personas, del cual podía haber escogido, no sé cómo lo hizo, pero con una pinza Eligió a Esteban Fuentes. nos escogió a nosotros. Con una pinza. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Lo merecemos? Para nada. Yo no merezco nada de lo que Dios me ha dado. Conocimiento, experiencia, viaje, todo lo que uno puede pensar. He tenido y en mi familia más de lo que uno se ha imaginado, se podría haber imaginado. De una familia de bajos recursos, de medianos recursos, hoy día el Señor nos ha dado, pero cosas que no esperábamos. Y eso solamente lo va haciendo el Señor. ¿Lo puede hacer con otro? Sí, perfectamente. ¿O hay personas que no conocen al Señor y que tienen mucho más que uno? Totalmente. Pero ¿cuál es la diferencia con uno? Es que Dios nos entrega, nos tira al piso cuando uno quiere quizás creerse mucho, ¿cierto? O gloriarse por algo que uno tiene. ¿Y cómo sabemos que conocemos al Señor? Porque inmediatamente el Espíritu te dice, oye, todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, no es tuyo, es mío. Le Exacto. pertenece al Señor. Todo le pertenece al Señor. Mi tiempo, mis cosas, mi conocimiento, inteligencia, todo le pertenece al Señor. Entonces, hay un momento en donde uno hace ese clic. Ese cambio. Y ese cambio solamente lo hace el Señor. Sí. Y es un cambio radical. Claro. En la manera de pensar. No solamente en eso, sino que en la manera de ver el pecado. O sea, ya aquí tú te ves enfrentado a que hay... ¿qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. El pecado nos separa de Dios. Cuando uno ha nacido en la iglesia, el pecado lo traemos con nosotros, desde la cuna, ¿ya? Desde el vientre de nuestra madre, el pecado viene con nosotros. Entonces, en algún momento, Dios genera este cambio en uno y te justifica, te redime, te saca de la esclavitud del pecado y pone tu vida, digamos, en una libertad para poder vivir. Rompe las cadenas. Rompe las cadenas. Sí, cuando te escuchaba, pensaba, bueno, varias cosas. Y dentro de eso me hacías pensar de que muchas veces como que estamos muy acostumbrados y hasta como que nos gusta la liturgia. Entonces cuando vamos a la iglesia, y lo he visto a lo largo de toda mi vida, conociendo jóvenes y personas como que les encanta esta estructura, este orden de llegar a la iglesia y decir, ahora nos colocamos en pie, vamos a cantar, Es súper cómodo. sí, abrir el himnario, luego se para una persona adelante o el pastor y entrega un mensaje y todo muy bonito, y levantamos nuestras manos para darle gloria a Dios, nos sentamos, ofrendamos, y con eso como que nuestro corazón se siente tranquilo porque con eso estamos listos. Pero Dios no es algo etéreo. Dios no es solamente ese acto litúrgico en el cual nos sentamos dentro de la iglesia a escuchar un mensaje. Claro. Es algo mucho más profundo que eso. Por supuesto que su palabra habla de él todo el tiempo, y eso no lo podemos, es indiscutible. Pero los que realmente conocemos al Señor nos damos cuenta que cuando vamos a la iglesia es por algo mucho más profundo que abrir un himnario y cantar. Es porque te nace desde el alma, porque amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Cuando realmente llegas a conocerlo, entonces ya deja de ser un acto litúrgico, digamos, a secas, sino que entonces comienzas a entregarle un culto desde tu interior hacia afuera. Y no es que desde hacia afuera hacia adentro como que pareciera ser que todo anda bien. Bueno, y mucho hemos vivido esto que me ha tocado a mí vivir. O sea, todo el mundo, todo el cristiano probablemente lo ha vivido de maneras distintas. Yo lo decía la vez pasada, Dios tiene, así como cantidad de personas, tiene cantidad de historias distintas o vivencias distintas de Dios, ¿ya? Dios está
presente en todo lugar, presente en cada uno de nosotros, ¿cierto? Claro, A través de su espíritu. Omnipresente. Él todo lo sabe, todo lo escudriña, está en todo lugar. Todo. Es todopoderoso. Todopoderoso. Entonces, tal como cantidad de personas somos, cantidad de vivencias distintas tenemos. Lo que tú has vivido no ha sido lo mismo que yo he vivido. La manera como tú quizás has sentido al Señor no ha sido la misma manera de como yo lo he sentido. Y de la misma manera, cuando Dios alcanza la vida de una persona y lo transforma y te cambia y te da la salvación, lo hace de manera distinta. Yo por eso lo decía al inicio, no soy el ejemplo único, esta no es la manera ni es la forma. Dios tiene la gracia de Dios es multiforme, dice la palabra del Señor, y de esa manera multiforme nos alcanza a todos. En mi caso, ¿cierto? Yo te comentaba, nací en la iglesia, coro de niños, escuela dominical, juventud, coro instrumental, en la JUMEP me acuerdo que también estuve, ¿cierto? Estuviste en la directiva de la JUMEP. Pero todas esas cosas o todas esas posiciones muchas veces dentro de la iglesia, no importa la posición o el cargo que uno tenga dentro de la iglesia. Lo que importa y lo que uno como cristiano debe buscar es tu posición delante del Señor. Y esa posición es una sola que la compartimos todos, que es hijo de Dios. No hay otra. Independiente del cargo. Ese es el común denominador. Ese es el común denominador. Y ese es al que uno tiene que aspirar y al que tienes que mantener y tienes que preocuparte. No recuerdo la palabra que dice Pablo a una de las iglesias, pero preocúpate, sé diligente en tu salvación, en la salvación que Dios te ha dado. Y eso es lo que, esa salvación y de ser llamado hijo es la que no tenemos que descuidar en el día a día. Ahora, esto te digo, es por lo que muchos han vivido. Y te decía hace un rato, ¿qué pasa cuando vemos a jóvenes que se apartan de la iglesia? Que lo hemos conocido desde niños, desde adolescentes, y en un momento se alejan de la iglesia. Bueno, eso fue lo que me pasó a mí, pues yo hace unos años atrás no conocía al Señor, no era un hijo de Dios, era una persona que se comportaba muy bien. Se comportaba como un cristiano. Que hablaba muy bonito. Claro. ¿Podríamos decir que estaba como con esa máscara? Totalmente, que podía recitar la Biblia, ¿cierto? Conocíamos todos los versículos de memoria, porque de tal manera en la calle era a todo pulmón. A todo pulmón. Entonces, pero eso no te hace salvo, ¿ya? Bueno, paréntesis, ¿ya? Me acuerdo que un predicador por ahí decía, en algún momento cuando lleguemos al cielo, nos vamos a encontrar con personas en el cielo que nunca creímos que iban a llegar al cielo. Y muchos van a llegar al infierno y se van a dar cuenta y van a encontrar a personas que siempre creían que iban a ir al cielo. Entonces tenemos que tener cuidados como cristianos en ese sentido. Amar a todos por igual, tratar de predicar al Señor y llevar a todos al Dios en amor, con bondad, con misericordia, tal como Él nos trata a nosotros. Perdonar a todos tal como Dios nos perdona a nosotros. Pero en algún momento tenemos que conocer a Dios. Entonces uno puede estar, ¿cierto?, en un cargo pero eso realmente no marca la diferencia. Y eso no marca la diferencia. Entonces, en algún momento, cuando tuve la oportunidad de poder alejarme de la iglesia... ¿Eso como a qué edad fue más o menos? 20, ya no me acuerdo ya. 2015. 2015. Yo me acuerdo la fecha nomás. ¿Ya? No sé qué edad tendría. Ahí saqué los cálculos. Tengo 35 años. 2015 se me dio esa oportunidad laboral de salir de Puerto Montt, de ir a trabajar a otro lado. Como paréntesis, ¿ya habías pasado harto tiempo dentro de la iglesia? Sí, pues. Claro. Sí, hasta el 2015. Claro, que cualquiera pensaría que 25 Esteban años, ya... 26 años. Claro, cualquiera diría Esteban ya era hijo de Dios en ese entonces. Claramente. Pero no era así. No, claramente. O sea, como te decía, uno tiene buenos comportamientos, pero hasta ese momento el pecado que habita en ti igual te hace pensar de maneras distintas, te hace actuar de manera distinta, como una doble cara. Pues, o sea, la máscara que tú decías, un comportamiento es en la iglesia, otro comportamiento es en la casa, otro comportamiento es cuando estás a solas, otro comportamiento es quizás en el colegio. Entonces, cuando el pecado está en ti, en el joven, puedes tener un muy buen comportamiento en los lugares públicos, pero en privado eres otra persona. Y ahí te das cuenta de que realmente no has conocido al Señor, porque el que conoce al Señor no puede vivir en pecado. Entendemos, sabemos, pecamos todos los días, pero hay una cosa que el Espíritu Santo realmente
cuando pecas en el día a día, te lo hace sentir, y esto es como del fondo. Es inexplicable, pero realmente yo hoy día no me puedo enojar con nadie. Me enojo con alguien y en la noche te prometo que no duermo bien. No puedo dormir si no pido disculpas, si no pido perdón. No puedo. Y eso es algo que antes sí lo podía hacer. Claro, te salía Entonces natural. era natural, ¿ya? Andar enojado, mentir, todo es natural. Entonces, si a los jóvenes que están escuchando, si eres capaz de mentir, de robar, de andar enojado con medio mundo y no sientes nada, probablemente no conoces al Señor como debas conocerlo. El Espíritu Santo no está en ti, porque el Espíritu Santo toma tu vida y realmente te hace sentir del fondo de la vida que tienes que pedir perdón. No puedes vivir con eso, no puedes dormir enojado, no puedes robar, no puedes mentir. Realmente tienes eso dentro de ti que te redarguye la conciencia y te impide vivir de esa manera. Pecamos, todos los días pecamos, pero no podemos vivir. Naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza es pecaminosa, pero una vez que conoces al Señor realmente no puedes vivir en pecado. Hasta esos años yo podía hacerlo. Y ahí me alejé de la iglesia, me fui a vivir a otra ciudad, me fui por mi trabajo a vivir a otro lado. Y en esos años... Ahí te fuiste al sur. Me fui al sur, un poquito más al sur de lo que estamos más acá. al sur de lo que estamos ahora. Y durante, yo diría, un periodo de 1 año casi exacto, viví cosas que no habría vivido acá, pues, cerca de mi familia, cerca de la iglesia, cerca de mis amigos. Chip libre para el Chip sur. libre para el Esteban. Entonces, y eso probablemente son cosas por las que viven muchos jóvenes. Yo hoy día cuando hay alguien que me pregunta, oye, ¿será bueno irme a estudiar a otro lado o irme a trabajar? Me están ofreciendo trabajo por otro lado. Mi consejo personal, no sé qué pensarán los demás o alguien más, pero yo le digo, mira, quédate acá cerca de tu casa, cerca de tu familia, cerca de las personas que te quieren, cerca de la iglesia. Busca a tu esposa, tu esposo, cásate y váyanse juntos, ¿ya? Ojalá. Ya teniendo una pareja, ya por lo menos tienes más control de alguien. Si no has conocido al Señor, a alguien tienes ahí que te va a ir ayudando, sobre todo si es cristiano, ¿cierto? Que ahí es donde deberíamos buscar, esa ayuda ¿cierto? idónea. Tienes tu ayuda idónea, o es el hombre o es la mujer, como alguno de los dos no va a ser cristiano, ¿cierto? Que vaya llevando al otro a las cosas del Señor y te vaya diciendo, oye, esto que estás haciendo está mal. Pero al menos ese ha sido mi consejo, porque yo lo viví mal, lo pasé mal cuando estuve solo. Y eso algunos, probablemente muchos no se dieron cuenta, porque yo como vivía lejos y sabían que me había ido, Pasaba piolita. pasaba piola. Yo venía casi todos los meses a Puerto Montt, Y ahí te ponías la máscara y llegabas a la iglesia. pero me costó, ¿ya? Porque estando lejos y viviendo mucho más en el barro, por decirlo de alguna manera, me costaba, y ya comencé a notar, ¿cierto?, que Dios estaba trabajando realmente en mí. Fue un periodo de 1 año aproximadamente en donde Dios comenzó a trabajar realmente conmigo, porque me hacía notar que lo que yo estaba haciendo no estaba bien. Cuando Dios te ha escogido, cuando Dios te llama, es imposible que puedas ser capaz de vivir en el barro. No puedes. Y hay muchos que hoy día están viviendo apartados de las cosas del Señor, y o están enfermos, o viven en el psicólogo, o viven, ¿cierto?, medicados, o para poder pasarlo bien tienen que estarse drogando, haciendo 1000 cosas, pero se dan cuenta que en donde están no están felices, no están conformes y necesitan algo. Eso que necesitan es al Señor. Claro. No hay otro camino. O sea, y los jóvenes que han nacido en la iglesia, y yo se los digo porque es lo que a mí me tocó vivir, tratan de buscar la felicidad o los buenos momentos en otras cosas distintas a la iglesia, y no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. O sea, hoy día, si hay jóvenes que están viviendo esa situación y se dan cuenta que están viviendo en un pecado que saben que Dios no lo permite, lo primero que tienen que hacer es reconocer ese pecado delante del Señor. Eso es lo primero. Reconocerlo delante del Señor. A solas, dice la palabra del Señor, anda a tu habitación, anda a tu cuarto, ora a tu Dios, ¿cierto?, en lo secreto. De esa manera, acérquense al Señor, reconozcan el pecado que están cometiendo y pídanle que el Señor transforme su vida. Y Dios cambia la manera de vivir y cambia la manera de pensar. Yo me acuerdo que en esos años venía a la iglesia, venía a los servicios, y los días domingos no me quedaba hasta el final. Me iba al último himno, medio arrinconado, y trataba de no despedirme de nadie.
Oye, ¿es verdad el dicho que dicen que los que llegan a la iglesia y se sientan en la última fila es como la fila de los pecadores? ¿Es cierto o no es cierto el mito? No es cierto. Yo me sentaba en la mitad. Así que no es cierto. No es cierto. Desmitificando aquí los mitos. No, es claro, no es verdad. Uno se puede sentar en cualquier lado, pero uno se da cuenta de esas actitudes muchas veces de otras personas. La responsabilidad nuestra como iglesia, cuando llega alguien a la iglesia, es clave. Cómo tratamos de repente a los jóvenes que incluso se han alejado de los caminos del Señor y llegan un día domingo, que me acuerdo que a mí me lo decían y me dolía, y hasta el día de hoy todavía me duele de repente la manera de cómo algunos cristianos nos tratan y dicen, apareciste. Claro. Hola, olvidón. Hola, ¿cierto? Y aparecen como estas pequeñas bromas o cosas de recibir a alguien, y no es como nosotros como cristianos deberíamos recibir a nadie, ¿ya? Claro. A nadie, menos a alguien que lo hemos visto hace tanto tiempo atrás. Al contrario. Porque muchas veces esas pequeñas palabras son hirientes, son cuchillos en el pecho, en el corazón de un joven sobre todo. Entonces tenemos una responsabilidad como iglesia de cómo tratamos muchas veces a los que llegan a la iglesia. Mi pastor hace unos días atrás me acuerdo que conversaba también y sobre los porteros, las hermanas relacionadoras públicas y en portería de las iglesias tienen una responsabilidad importantísima cuando reciben a las personas. Yo ahí no tengo nada que decir. Un 7 los hermanos y siempre con mucho amor y todo, pero muchas veces somos otros como claro, que pertenecemos a la iglesia, los que somos piedra de tropiezo. Los que somos piedra de tropiezo, sí. Muchas veces en vez de tratar de levantar al hermano, hacemos todo lo contrario. Lo echamos para abajo. Sí. Cuando, estaba recordando la vez pasada que grabamos el podcast y tú decías que por un lado estabas en el sur, como viviendo en Egipto. Bueno, los que no son cristianos, nosotros ocupamos esta palabra, ¿cierto?, para decir que te alejaste del Señor, que andas por Egipto. Y finalmente Aysén se transformó en tu Egipto. En Egipto. Y claro, tomabas el vuelo y tú decías que entrabas a la iglesia y como que intentabas aparentar como que nada ocurría. Y claro, poquito antes de que terminara el culto eras el primero en irte y como que ahora reconoces ciertas actitudes de algunas personas para entonces acoger y abrazar, más que cuestionar y apuntar con el dedo y juzgar, sí. Sin más que nada demostrar el amor del Señor. Cuando hablabas me hacías acordar de un proverbio y que creo que lo explicabas muy bien. Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, sí. Pero el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Cuando te escucho hablar, escucho en Esteban Fuentes que reconoce que estaba en pecado y que no estaba prosperando, porque tú mismo lo dices, estaba en el barro y sí. De ahí no ibas a prosperar. ¿Qué hace un cristiano ahí? Nada bueno. Pero ¿qué pasa después? Tienes que confesarlo. Y fue un ejercicio que fue entre Dios y tú. Sí. Tu familia no intervino ahí porque es una relación entre el padre y el hijo. Y luego te apartas. O sea, una cosa es confesarla, pero la otra cosa es no seguir en ese barro. O sea, tuviste que dejar Egipto, apartarte, y luego de eso entonces hayas misericordia. Me parece que esa es la escena que estamos viviendo ahora. Un Esteban Fuentes que salió del barro, que confiesa sus pecados, que se aparta de eso y entonces encuentra un Dios misericordioso. Me hace acordar del hijo pródigo cuando llega y el padre, en vez de cuestionarlo, juzgarlo y apuntarlo, lo abraza y le dice bienvenido y le coloca anillo en sus dedos, le cambia la vestidura y hace una tremenda fiesta. Yo me imagino ese día cuando Esteban Fuentes sale de Egipto y llega de nuevo, no fueron los hermanos que hicieron fiesta, era el Señor haciendo fiesta. Sí, es papá. Me emociona esa parte de la historia. Sí, bueno, dice la palabra del Señor que cuando una persona se arrepiente, ¿cierto?, y se convierte, hay fiesta en el cielo. Amén. Los ángeles hacen fiesta en el cielo y no sé cómo habrá sido la fiesta cuando yo me convertí. Yo creo que habido muchos ángeles contentos. Pero hay fiesta en el cielo cuando alguien se convierte al Señor. Yo eso lo vivía a solas, estando en mi habitación, un día en la noche, no podía dormir, me acuerdo de eso. Y me empiezo a leer un poco la Biblia, a cantar, me acuerdo que tenía mi guitarra, y Dios ahí comienza a transformar mi vida realmente. Me acuerdo que caí y lo conversaba hace unos meses atrás con la juventud, un poco esa experiencia. No en todo es igual, no en todo es de la misma manera, no en todo es de un día para otro. Son procesos que muchas veces algunos viven por años, de limpieza espiritual, podríamos llamarlo. Y Dios lo hizo así conmigo. Un año yo diría que fue aproximadamente crucial
en mi vida con el Señor. Y fue ese momento cuando hubo el cambio en mí, cambió mi manera de pensar, cambió mi manera de vivir. Hoy día yo lo pensaba hace unos días atrás y decía, mira, todavía he orado varias veces porque hay personas a las que todavía les tengo que pedir perdón por cosas que hice en esos años. Y eso no es fácil. Yo estoy orando al Señor para que cuando me acerque a pedirle perdón, me perdonen. Ya. Oye, puede ser que estén escuchando este podcast, ¿no? No sé. Ya, entonces prepárense para el día que Esteban les diga, tenemos que conversar. Pero de verdad, o sea, cuando conoces al Señor realmente, estas cosas comienzan a pasar. O sea, cuando uno no pensaba y te daba lo mismo si te perdonaran o no, y uno decía, ya, me da lo mismo este o esta, hoy día es distinto. Uno necesita perdonar y ser perdonado. Todo eso, digamos, te marca un antes y un después. Yo hoy día todavía tengo que pedir perdón a algunas personas a las que dañé en esos años. Y oro al Señor para que de verdad, cuando converse con ellas, con estas personas, ojalá me perdonen de lo que hice, y fue en esos momentos en que no conocía al Señor realmente. Son cosas que no volvería a hacer, porque hoy día realmente reconozco que el Espíritu Santo no lo permite, o sea, es imposible. Claro. Aunque quisiera, no lo volvería a hacer. Y hoy día estoy en este camino nuevo, en esta vida nueva. Un nuevo Esteban. Claro, sí, de todas maneras. Y esto me hace vivir de manera distinta. Ya me acuerdo cuando comencé, después conocí al Señor y llegaba a la iglesia, lloraba hasta con los coritos de alabanza. Los coritos hasta los avisos te lo lloraba. Hasta los avisos me los lloraba. Pero de verdad, o sea, es increíble. Dios comienza a sanarte de todas las maneras posibles, a solas, en público. Me tocaba viajar harto allá en vehículos solo entre Coyhaique y Aysén muchas veces. En Egipto. Y viajaba, claro, andaba como los 40 años del pueblo, dando vueltas, y uno se las llora todas. Entonces, realmente ahí el Señor comienza a hacer una obra en uno, una sanidad, una limpieza, poco a poco. Y ahí lo importante después es mantenerse. Y ahí somos todos responsables, ¿ya? Uno como cristiano individual, primeramente delante del Señor, en cómo mantienes tu salvación, en cómo procuras acercarte a estos medios de gracia, la oración, no descuidarla, la lectura de la palabra, el aprendizaje, todo eso no perderlo. Yo siempre me cuestiono si de repente que uno está mucho tiempo, o trato hoy día de no estar tanto solo en actividades de la iglesia, o uno dice en las 4 paredes del templo, sino en tratar de ir un poco más allá. En mi vida personal, con mis amigos, no apartarme de ellos. Agradezco mucho las amistades que Dios me dio. Mi familia, mis amistades, tremendas personas, amigos, parejas, que nos ayudan a mantenernos firmes. Yo siempre lo dije, y creo que lo dije la vez pasada también. Las oraciones son claves. Si hay alguien que se ha alejado del Señor, hay que orar. Hay que orar por ello. ¿Ya? Muchas veces cuando uno se aleja del Señor, no quiere escuchar a nadie. ¿Ya? No quiere, ojalá que nadie le pregunte cómo está, nada. Te cierras en eso. Te cierras totalmente. Ojalá estar lo más lejos posible de todas esas personas que quieren tratarte bien. Pero uno como cristiano nunca debemos dejar de orar por ello. Dios va a ir haciendo el cambio que requiere la persona, porque la salvación no depende de ti, ni de mí, ni del Padre para su Hijo. Esto es de Dios, tú lo decías, con su Hijo. ¿Ya? Él escoge, Él llama, Él transforma, Él cambia, Él hace todo eso. Y para Dios no hay absolutamente nada que sea imposible. Nada. O sea, puedes estar enterrado en el barro más profundo y donde nadie te ve, y de ahí Dios te va a sacar y te va a transformar y va a cambiar tu vida. Y eso muchas veces, en mi caso, yo reconozco las oraciones de hermanos ancianos de la iglesia. Yo me acuerdo que llegaba a la iglesia y en ese periodo, y hoy día me acuerdo y lo entiendo, los que más se acercaban a saludarme, incluso antes de que termine un servicio, cuando llegaba, eran los ancianos. Yo a lo que más recuerdo hoy día, las hermanas Dorca, voluntarios y ancianitos con los que nunca había hablado en mi corta vida, se acercaban. Me acuerdo mucho una vez de un hermano Altamirano, se acercó su hija Lorena, y ella me dijo: hola Esteban, ¿cómo estás? Oye, mi papá está preguntando por su amigo Esteban. ¿Cómo ha estado? Y yo con el hermano Altamirano conversaba re poco. Pero ahí uno entiende cómo Dios va haciendo las cosas. Porque Dios
te pide a ti como cristiano también y pone en tu corazón la oración por alguien, ¿ya? Y las hermanas Dorcas, los voluntarios, los hermanos que son de mucha oración lo tienen clarito. Pero yo en mis pobres oraciones no hacía nada yo solito. Pero cuando nos unimos varios a orar, cuando los justos se reúnen a orar, ¿cierto? Dios puede hacer obras, ¿cierto? Ahí puede responder su oración. Dios no rechaza oración, ¿ya? Sí. Cantamos siempre esa alabanza que dice: Dios no rechaza oración, la oración es alimento. Cuando Dios queda en silencio, muchas veces porque está trabajando. Dios va a permitir que personas pasen por estos procesos. Pero cuando conozcamos al Señor, y este mensaje también es para todos los que a lo mejor están sintiendo hoy día que no están viviendo, no están haciendo las cosas bien, que están enfermos, que están necesitados y que saben que necesitan solo acercarse al Señor y que están viviendo esclavos del pecado, la única salida es Cristo. Si reconoces que esa única salida es Cristo, sal luego por ahí y vuelve a los caminos del Señor. Vuelve a la iglesia. Hay algunos que no vuelven por el orgullo personal, por el temor al que dirán. Dejen de lado el orgullo y vuelvan al Señor, ¿ya? Olvídense rencores pasados, hay que olvidarlos rápidamente y reconozcamos que necesitamos al Señor. Vuelvan a la iglesia, acérquense a los caminos del Señor, acérquense a los pastores o a las personas a los que le tengan confianza, pídanle un consejo, pídanles que oren por ustedes. Busquen al Señor de todas las maneras que sea posible, ¿ya? No se den por vencidos en la situación que hoy día puedan estar pasando o viviendo. Eso es la clave para poder finalmente conocer al Señor. Jesucristo ya pagó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Dios ya se sacrificó por todos nosotros. El precio está pagado. El precio está pagado. Todo lo que necesitábamos sufrir o pasar ya fue pagado por Cristo. Hoy día ya necesitamos comenzar a vivir una vida salvado y a predicar la palabra del Señor. Vamos a vivir aflicciones, tribulaciones, lo que tú quieras. Pero Dios nos entrega hoy día esa paz en el corazón y esa vida que nos hace vivir la vida de una manera distinta. Podemos tener falta de dinero, pueden faltarnos el alimento, pueden faltarnos muchas cosas. Pero cuando realmente entendemos de que en Cristo tengo todo, no hay nada que me falte, ¿cierto? Y hoy día basura es todas esas cosas que antes para nosotros eran muchas veces cosas para las cuales gloriamos. Hoy día, como dice Pablo, nos gloriamos en Cristo, yo me glorío en Cristo. Pueden faltar cualquier cosa, pero sé que teniendo a Cristo en mi vida, lo tengo absolutamente todo. Querido amigo, ya estamos llegando al término de este podcast. La verdad es que agradecido por el tiempo, por abrir tu corazón, porque la verdad es que es muy valioso y creo que no todos tienen esa valentía de poder presentarse tal cual son, contar su historia. Y a lo mejor tú podías decir: no, yo siempre he sido cristiano, yo siempre he servido al Señor desde muy pequeño, y a lo mejor que tu pecho se infle por eso, pero creo que te presenta como tal cual eres. Desde que creciste hasta que el minuto que el Señor llega a tu vida, y de verdad que se agradece, y estoy seguro que a más de alguno de los que está mirando y escuchando este podcast, tu historia también puede ser que sea muy parecida, y espero que si es que están por Aysén, digámoslo de alguna forma, por Egipto, no se olviden que el Señor está atento. Para terminar, en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Esa es nuestra confianza. Dios ha permitido entonces que todas las otras cosas viejas hayan pasado. Él es quien nos perdona. Así es. Y Él nunca olvida a sus hijos. Así La verdad es que me voy con el corazón llenito, Esteban. Muchas gracias por tu tiempo. No sé si tienes unas últimas palabras antes de... Gracias a ti, David, nomás. Y espero que, estas palabras o consejos que uno puede haber dado, ojalá lleguen a los corazones de los que necesitan escuchar un poco acerca del Señor. Todos necesitamos a Cristo. Podemos, como decíamos, nacer en la iglesia, pero en algún momento tienes que llegar a convertirte y a conocer al Señor, y que Dios transforme tu vida realmente. Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos directos. Así que podemos ser hijos de cristianos, nietos de cristianos, pero eso no nos da la salvación. Así que busca a Cristo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Haz todo lo que esté al alcance de tu mano para poder acercarte al Señor. Si así
lo hace, ¿cierto? Todas las puertas se van a abrir automáticamente. Y las que Dios quiera que se cierren, se van a cerrar. Amén. También. Así que invitarlos a todos a conocer al Señor realmente como debe ser conocido y servido. Amén. Bien, si es que ya llegaron a esta parte del podcast, significa que este podcast no se borró, así que exactamente. agradecemos también a la producción que está detrás de este podcast, ¿cierto? Que Dios los bendiga también. Amén. Y nos vemos en el próximo episodio. Amén. Gracias. Chao, chao. Chao.